Vamos a ver este tema, imagen de Dios. Empezamos. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Remarcamos esta partecita porque esta es la que muchas veces se malinterpreta y vamos a buscarla precisamente en el hebreo, porque mira, hay doble, ¿sí? Entonces las dos dice así, es lo mismo crear y criar. Dice crear el diccionario. Crear, dice, es una figura, es instituir un nuevo empleo o dignidad. Establecer, introducir por vez primera una cosa. Entonces así lo define el diccionario. Dice también que crear también es producir algo de nada, dar, ser a lo que antes no lo tenía, lo cual solo es propio de Dios. Y sigue la definición. Producir, nutrir y alimentar al niño. También es cierto, ¿te acuerdas que dice? Es que ya lo va a criar al bebé. Igualmente dice alimentar y cuidar aves u otros animales, instruir, educar y dirigir también tiene que ver con alguien que quiere crear animales también, por supuesto. Y sigue diciendo aquí, fundar una cosa, someter un vino a ciertas operaciones y cuidados, es una figura de dar ocasión y motivos para alguna cosa, ¿sí? Entonces, algo que está iniciando una empresa, también le llaman, entra en el término de criar. Y dice Isaías 65:17, porque aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, aquí se comienza prácticamente de la nada, porque si estamos hablando de la creación del Eterno, pues es porque no hay nada y de pronto Él, por su voluntad, lo hace. Y dice aquí Génesis 1:27, volvemos al texto, y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces, vamos a atender aquí que dice crió. Buscándolo en el diccionario, corresponde al H1254 del número Strong, y es esta palabra que es vara. Es una bet, una resh y una aleph. Y se define del hebreo vara entonces como nacer, como crear, creación, engordar, producir, alimentar, ¿sí? Entonces todo esto entra en la definición de esta palabra hebrea vara. Y dice abajo, hembra los creó, y entonces crear y criar provienen de la misma palabra hebrea. Por consiguiente, vamos a ver que Isaías 65:17, en varias versiones lo vamos a hacer un comparativo, y vamos a remarcar aquí, porque aquí que yo creo nuevos cielos, ¿sí? Y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Entonces aquí esta parte que estamos remarcando en esta versión del oso, porque aquí que yo creo nuevos cielos. En otras versiones como esta SRB, porque aquí que yo crío nuevos cielos. ¿Te das cuenta? Entonces aquí en la del oso dice creo, y aquí dice crío nuevos cielos y nueva tierra. Nueva versión internacional dice, presten atención porque estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. La versión Septuaginta, ya con su respectiva traducción,
nos menciona porque habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué significa esto? Que retomando entonces Génesis 1:27, en la Reina Valera dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió, lo cual vamos a seguir con, no vamos a quitar el dedo del renglón, porque entonces dice crió Dios o crear Dios, viene siendo lo mismo, como ya lo vimos en las láminas anteriores, pero aquí respecto a lo que es esta palabra tan particular de imagen, claro está que nos va a dar el siguiente resultado. Dijimos que es doble vez imagen, y la definición de imagen dice que es una figura, representación semejante y apariencia de una cosa. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, entonces dice aquí Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre a la semejanza de Dios lo hizo. Sí, entonces vamos poco a poco a ver entonces a qué se refiere con esto de imagen, porque ciertamente está diciendo que lo hizo a la semejanza de Dios, ¿sí? Y según a los Corintios 9:6 dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Sí? Entonces, hablar de la semejanza y hablar de la imagen, pues tienen que ir de la mano. ¿Sí? Y Mateo 19:4, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? ¿Sí? Entonces es importante esto porque si te das cuenta entonces cuando dice que Dios creó al hombre, pues por supuesto que tiene que ser también a la mujer, ¿sí? Y cuando dice porque imagen de Dios, pues por supuesto que la imagen no solamente es el varón, sino también la mujer, exactamente. Por eso vamos a destacar esto en la primera de los Corintios 11:7, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del hombre, ¿sí? Y si la mujer tiene la gloria del varón, pues por supuesto que tendrá que tener la imagen de Dios. Y dice aquí Efesios 4:24, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces aquí nos está hablando del hombre interior, y alguien dice, pues es que es la imagen de él, de lo que está interno, de los pensamientos, del razonamiento del hombre. Pues vamos a ver, vamos a tratar de congeniar todas estas ideas, como este sexto texto de Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Entonces aquí hay alguien que pues dice, no, es que la imagen es por la parte interna del hombre. Vamos a ver qué más podemos destacar de esto. Imagen del que lo creó, ¿correcto? Es el hombre interior. Pero vamos a destacar algo muy interesante. Cuando nos miramos en un espejo, ¿qué ocurre? El reflejo de un espejo, ahí lo vemos, ¿sí? Entonces, este muchacho, ahí se está viendo para ver si está peinado. Y claro está que muestra la imagen del que lo observa, ¿sí? Eso es cierto. Pero el texto dice imagen de Dios. Entonces, si este hombre que se está mirando en el espejo tiene la imagen de Dios y se ve en el espejo, ¿eso que ve en el espejo es la imagen de Dios? Vamos a ver. Porque ciertamente el texto siempre dice que Dios es invisible. Entonces, de una manera muy simplista, si alguien se ve en el espejo y dice, es que estoy viendo ahí la imagen de Dios, tendrás que explicar bien esta parte, porque Dios no puede ser visto porque es invisible. Entonces, ¿cómo entender estos textos? Pues dice aquí Juan 14:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando dice que es espíritu, pues el espíritu, dice también en otro texto, no tiene carne
ni huesos. Entonces dice, no tiene materia. Lucas 24:39, lo checas, y es al que nos estamos refiriendo aquí. Y dice aquí, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Correcto? Entonces, en este caso, la imagen de ese muchacho que está en el espejo, alguien piensa que está mirando a Dios porque es la imagen, pero tenemos nosotros que ver exactamente a qué se está refiriendo este texto. ¿Correcto? Porque Dios es espíritu y un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, no te das cuenta de la presencia del quién, del Eterno, ¿sí? Está donde menos te lo imaginas, ahí está, y él te ve, te ve, te observa. Que tú no lo percibas es otra cosa, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo 1:17. Vamos a dar a entender esta parte de lo de invisibilidad que tiene el Eterno. Por tanto, el Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como es invisible, no se le puede ver. 1 Timoteo 6:16, vamos a motivar esta idea con este otro texto. El único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno, fíjate bien, a quien ninguno de los hombres ha visto, tiempo pasado, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por eso remarcamos esto, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Por lo tanto, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Jamás, jamás. No, pero que no, aquí dice que no, ¿sí? Te recomendamos ver el tema de Noche. No, pero que si lo vio Elías, te recomendamos ver el tema de Elías, ¿sí? Elías no fue a ese lugar del Eterno, ¿sí? Y sigue diciendo el texto, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Si es invisible Dios, ¿cuál es su imagen? ¿Sí? Es lo que tratamos de ver si podemos ser claros en este sentido. Y dice aquí, Génesis 1:27, nuevamente, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De vuelta a imagen. Y buscándolo en el número Strong es el H6754, que es Selem. También ahí está Selem, exactamente. Y el H6754, que es exactamente de Selem, es una Sadi, una Lamet y una Men final. Es un tetragramatón, 3 consonantes, y Selem tiene las siguientes acepciones. Puede significar imagen, imagen de imágenes, semejanza, apariencia, ídolo, fíjate nada más, o representación. ¿Sí? Es muy, muy interesante esto de los significados que arroja este término Selem. ¿Cómo logran ubicar en determinado puesto a una persona? De ahí vamos a partir, porque acuérdate que tú vas, solicitas trabajo a una empresa y la empresa te manda a un lugar donde te hacen una serie de exámenes, de test, y ese lugar es donde seleccionan exactamente, y seleccionan a esa determinada persona entre un número determinado de aspirantes de forma imparcial, ¿sí? Entonces ellos lo que quieren es saber la personalidad del solicitante para ver si cubre las expectativas de ese puesto, ¿sí? Hay diferentes puestos en una empresa y cada persona tiene que tener esas características que la empresa busca. Y dice aquí,
La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrones, sentimientos, emociones, pensamientos, y estos pues son ligados al comportamiento. Entonces, cada individuo tiene una personalidad y esa personalidad pues incluso no es fija, no es permanente en ese individuo, sino a través de las cosas de las vivencias, puede ir modificando esta personalidad, claro está. Entonces aquí son la serie de características, de patrones, sentimientos, emociones, pensamientos, y que van ligados directamente a la forma de reacción de esa persona. Entonces los pensamientos, vamos a mirar aquí, como son los sentimientos, ¿qué más son? Como los hábitos, como las actitudes, todo eso va a ir definiendo a una persona. Su conducta de cada individuo, que persiste, fíjate, a lo largo del tiempo, ¿sí? Tú no puedes decir que a una persona por un simple test la conozcas de inmediato. Se dan una idea de los dueños de la empresa, el que está haciendo el examen, pero tú no lo conoces profundamente a esa persona, porque tienen que ser actitudes, sentimientos, conductas a lo largo del tiempo, frente a distintas situaciones que distinguen a ese individuo y de cualquier otro, haciéndolo diferente a los demás, ¿sí? Pero insistimos, tiene que ser a lo largo del tiempo, como te das cuenta. Es que este personaje, su personalidad es esta, y es así, así has dado. Pero no puedes decir de alguien que apenas lo conoces 1 año, 2 años, no, porque lo tienes que conocer frente a distintas situaciones, ¿sí? Que lo distinguen a un individuo de cualquier otro individuo, de cómo va a afrontar, con qué valor, con qué moral, con qué rigor, con qué ética, ¿no? Entonces vamos a ver aquí las 5 grandes categorías de la personalidad, que viene siendo la extroversión, y esta viene siendo lo que es locuaz, atrevido, activo, bullicioso, vigoroso, positivo, espontáneo. ¿Qué más tiene? Efusivo, también es enérgico, alguien que es extrovertido. ¿Qué más? Es entusiasta, también dice es aventurero, comunicativo, franco, llamativo, ruidoso, dominante, sociable. Eso es alguien que es extrovertido. Entonces está el test y dice, no, pues es que es así asado. Pues sí, parte de lo que puede conocer de manera fraccionada de la personalidad de aquella persona al que le está haciendo el examen, ¿correcto? Que tiene afabilidad. ¿Qué es esto? Que es cálido, que es amable, cooperativo, desprendido. También es flexible, es afectuoso, es agradable. También tiene su carácter servicial, es indulgente, compasivo, y es lo que va formando a la persona, ¿correcto? Es bondadoso, es tierno, es considerado. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene alguien que es afalible? Es conforme, ya no es ambicioso, cortés, justo, es confiado,
todo eso tiene alguien que tiene afabilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va arrojando el test y dice, no, pues es que salió esto, salió el otro y salió aquello. Pero es interesante porque si te das cuenta, este amigo le presenta esta información al jefe y aunque el jefe no se dé cuenta de la cara, del rostro, de él, dice, pues sí me parece bueno para el puesto, porque ya con lo que le dijeron, que hace, cómo resolvió su información que le dieron y todo eso, pues ya dice, me parece bien. Entonces puede tener dependencia y esto es alguien que es dependiente o que es escrupulosa, hablando de una mujer responsable, trabajadora y que si reúne las características, pues queda contratada, ¿no? Es eficiente, deliberada, planeadora, capaz, esmerada, concienzuda, precisa, práctica, es seria, ahorrativa, confiable, organizada, ¿sí? Y por supuesto que todas estas características, dice el jefe, pues sí cubre las características, me doy idea cómo es ella, es mujer, porque así está el, el perfil de quien desean que ocupe ese lugar, que es una mujer, y reúne todas esas características y se da una idea de cómo es esta persona, ¿sí? Muy bien, entonces también hay otro que es estabilidad emocional en una persona, ¿sí? Esta debe ser imperturbable, debe ser bondadosa, relajada, serena, también es para una mujer, ¿verdad? Es estable, tranquila, pacífica, no envidiosa. Todo eso lo tiene que reunir porque lo está pidiendo así la empresa. Segura, plácida, calmada, poco exigente, es objetiva, constante, impasible, satisfecha, ¿sí? Y por supuesto dicen, ya me la imagino. También contrátala, porque ya él se da una idea en su mente, el jefe, el encargado de toda la empresa, y dice, sí me la imagino, contrátala, ¿sí? Porque ya se va creando él una imagen de quién es esta persona. Entonces también puede haber otra que es cultura o inteligencia, y es esto, tiene que tener estas características de inteligente, creativo, imaginativo o imaginativa, ¿sí? Es alguien que es curioso o curiosa, puede ser para ambos, exactamente. Bueno, todas estas características se pueden dar en ambos, pero hay empresas que dicen, no, yo quiero en este puesto una mujer o en este puesto un hombre, qué sé yo. Entonces es perspicaz, es sagaz, si te das cuenta que va a salir, qué imagen va a salir, es hábil, es culto o culta, exactamente, reflexivo, reflexiva, refinado o refinada exactamente, ingenioso o ingeniosa, muy bien, sofisticado, sofisticada, bien informado o informada porque no produce murmuración, profundo, profunda, original, ¿sí? Y seguimos haciendo el perfil. Es versátil, artístico y por supuesto que debe ser analítico, analítica, pues tiene que ser alguien que tiene esta habilidad que es intelectual y tiene que tener todo esto porque sabe integrar una familia,
exactamente, ¿sí? Entonces, aquí nos referimos, no, pues que todas esas características fue para el esposo, no, también para la esposa, ¿sí? Importantemente. Entonces, ¿cómo podemos saber qué personalidad tenemos? Cita aspectos que determinan tu personalidad. La forma de escribir, según algunos dicen, el cómo es la escritura y el tamaño de la letra dicen ciertas cosas sobre las personas. Por ejemplo, dicen que las personas con letras pequeñas tienden a ser tímidos o muy cuidadosos. Según, no te creas mucho de esto. Mientras que las personas que escriben con letra grande les gusta llamar la atención. Podría ser, ¿no? 2. La inclinación a los colores. Dicen que también ahí definen la personalidad. El color que uno elige en su ropa habla sobre la persona. Y por ejemplo, se dice aquí que el negro es igual a alguien que es sensible y atenta a los detalles. El rojo, que es igual a qué? A alguien que es proactivo y ama la vida, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, revisas esta información, hay quien dice, no, es que el rojo es para otra cosa. Bueno, es según la información que uno consulta. El verde dice que esto es igual a alguien que es leal. El blanco es igual a alguien que es organizado. El azul, ¿qué te parece el azul? ¿A quién se refiere? Alguien que es estable y fraterno. 3. El morder las uñas. ¿Qué dice de la persona? Las personas que tienen este hábito generalmente se definen como alguien que están personas nerviosas, ¿no? Son nerviosas y perfeccionistas y tensas. 4. La elección de los zapatos. ¿Cómo mirar los zapatos? Estiman costos, estilos, el color de los mismos, estiman ingresos, filiación política, inclusive la edad, es lo que dicen los expertos. ¿Qué tal de los ojos? La falta de contacto visual revela falta de autocontrol y debilidad, o tal vez en ese momento lo tomaron en un momento de tensión, ¿no? La puntualidad, ¿qué te parece? También tiene que ver con la personalidad. Dice, da una impresión positiva o negativa y expresa el control del tiempo y no que el tiempo te controle a ti. ¿Sí? Ahí va corriendo. Si te corretea el reloj, entonces el reloj te controla a ti. Entonces, indica respeto al tiempo de los demás. Muestra el orden y nivel de organización de la persona. ¿Sí? Cuando tú dominas tu tiempo y andas no a la carrera, sino andas preciso en el tiempo, pues dicen algunos que tienes una buena organización. El 7, el apretón de mano. Se dice que el apretón de mano, cuando es fuerte, de mano refleja confianza. Y luego otro, que es extrovertido, activo y que expresa sus emociones, según se dice, ¿no? En cambio, y el apretón de mano débil muestra inseguridad y les gusta obtener las cosas de forma fácil. No siempre es esto, porque tiene que ver mucho con la sociabilidad que tengas. Ejemplo, si yo en un momento dado me desenvuelvo en el campo y no tengo mucho contacto social con las personas, no necesariamente voy a mostrar este apretón y tal vez sea ligero, o incluso hay quien niega el saludo y no por eso voy a decir que es flojo, ¿verdad que no? Entonces dice, con los elementos ya mencionados nos damos una idea de la persona. Ahora en este caso, como nuestro Dios, si alguien en este caso como tú o como yo desearíamos hacer un test para reconocer a nuestro Dios como es, dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. Y dice en esta versión Biblia al día,
es la misma, pero en esta versión, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Sí? Entonces, quisimos ver este mismo texto, pero en la traducción de la Easy English, y ya en su respectiva traducción dice aquí: desde que Dios creó el mundo, ha estado mostrando a la gente claramente sobre sí mismo. No podemos ver a Dios, pero las cosas que ha hecho nos muestran cómo es Él. Nos muestran que Él siempre será completamente poderoso y nos muestran que solo Él es Dios. Entonces nadie puede decir, nunca supimos acerca de Dios. Entonces, con claridad, ¿quieres hacer un test de cómo es Dios? Pues observa la naturaleza, observa lo que es creado por Él. Y de esa manera tenemos una claridad de lo que es Dios. Entonces vamos a ir aterrizando esta idea. Y dice el Salmo 19.1. Este es al músico principal, así lo dice el Salmo. Es de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Imagen de Dios es entonces, puede ser el humano, ¿no crees? ¿Por qué? Porque somos parte de la obra de Dios, somos parte de esa naturaleza, ¿o no? ¿Sí? Entonces, imagen de Dios, por lo tanto, es el ser humano, pero no solamente el ser humano. ¿Quién creó las plantas? ¿No las hizo Dios? Claro. ¿Las plantas son imagen de Dios? Sí, claro que sí, porque son parte de la naturaleza. ¿Los animales qué te parece? Claro. Si solamente pensaste que tú eras el único a imagen de Dios, pues estás equivocado, porque es de toda la naturaleza. El universo, por supuesto, ¿sí? Entonces, otro argumento es Eclesiastés 7:29, como algunos tratan de explicar la imagen de Dios, y dice el 7:29, y aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. El hombre fue creado perfecto de espíritu, y esa perfección es la imagen y semejanza de Dios. Pues sí, también, ¿no? Dice el Salmo 119:80 de la versión del oso: sea mi corazón perfecto en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Y en la PDT: ayúdame a observar de corazón tus mandamientos, que nunca tenga que sufrir pena y humillación. Entonces, hay que poner mucha atención a esto. ¿Qué es en sí entonces la imagen de Dios? Pues es la forma, la creatividad que tuvo el Eterno, con sabiduría hizo todas las cosas, y esa es la imagen que traemos de Él, esa sabiduría, esa inteligencia que Él trazó en cada uno de nosotros, y que de esa manera mostramos esa imagen del Eterno. Te compartimos nuestros logos. Si es posible, comunícate con nosotros a Videoteca ID.